Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo router del fabricante Asus. En concreto, tenemos con nosotros el Asus RT AX88U. Este es el primer router con la tecnología Wi-Fi 6 o también conocida como la tecnología 802.11ax, ya que recientemente ha cambiado de nombre, de este fabricante y que nos va a proporcionar una cobertura muy elevada y además un grandísimo rendimiento. Las principales características de este router es que es doble banda simultánea con AX6000. El estándar AX está tanto en la banda de 2,4 GHz como en la banda de 5 GHz. Además, este router incorpora un procesador de 4 núcleos a 1,8 GHz. Por supuesto, incorpora tecnología OFDMA para proporcionar una mayor optimización del espectro radioeléctrico y también incorpora un acelerador de juegos, la GPN que ya conocíamos del Asus RT AC88U, y por supuesto la tecnología Wi-Fi iMesh. También en la parte derecha encontramos que este equipo utiliza la siguiente generación del Wi-Fi AC, es decir, el Wi-Fi AX o también conocido como Wi-Fi 6. Respecto a su hermano pequeño, el RT-AC88U, estéticamente es exactamente igual. De hecho, lo que es la carcasa es exactamente la misma que su hermano pequeño, pero lo único que cambia es que su hardware es muchísimo más potente y, por supuesto, que incorpora tecnología Wi-Fi AX o Wi-Fi 6, algo completamente novedoso. En la parte trasera de la caja encontramos más características de este nuevo router Asus RT AX88U, pero sin lugar a dudas la principal característica que incorpora este equipo es la posibilidad de Wi-Fi 6 o Wi-Fi AX. El resto de características son muy similares a su hermano pequeño, el RT AC88U, que tan buenos resultados nos dio en Redstone. En la parte superior izquierda de la caja vamos a poder ver una pequeña comparativa entre el Wi-Fi AC o Wi-Fi 5 4x4 que nos proporciona 2600 Mbps y el Wi-Fi AX con este mismo número de antenas que nos proporciona una velocidad de hasta 6 Gbps o 6000 Mbps, es decir, es hasta 2,3 veces más rápido este nuevo estándar. Además, por supuesto, incorpora la tecnología Multiple User MIMO, tanto en la banda de 2,4 como en la banda de 5 GHz, y no solo en sentido de descarga, sino también en sentido de subida. Por lo tanto, la optimización cuando los dispositivos sean con Wi-Fi AX va a ser muchísimo mayor que en Wi-Fi AC con el Multiple User MIMO. En la parte derecha también nos va a señalar que este equipo incorpora la tecnología iProtection Pro, que nos va a permitir proteger todos los dispositivos de la red local de malware o de páginas malintencionadas, y por supuesto también incorpora un avanzado control parental para que nuestros hijos, nuestros pequeños, pues naveguen a través de internet de manera segura. Por último, incorpora una aceleración para los juegos. No solo incorpora un QoS adaptativo, sino que también incorpora una red privada virtual para gamers, el WhatTheFast. Además, en la parte derecha de la caja vamos a encontrar todas y cada una de las conexiones. Si habéis visto anteriormente el análisis del Asus RT AC88U, os dais cuenta de que esta parte trasera es exactamente igual. Tenemos los 8 puertos Gigabit Ethernet para la LAN, un puerto WAN de Internet y por supuesto el USB 3.0 trasero. En la parte izquierda de la caja encontramos las principales especificaciones, como que incorpora pues un puerto Gigabit Ethernet para la WAN con soporte para VLANs y también la triple VLAN de Movistar, 8 puertos Gigabit Ethernet con soporte Link Aggregation, 2 puertos USB 3.0 multifunción gracias a su firmware Asus WRT, que incorpora una gran cantidad de servicios como Samba, servidor FTP, servidor de impresión, etc. Sin lugar a dudas, lo más interesante está en los estándares Wi-Fi. Este equipo incorpora AX tanto en la banda de 2,4 GHz como en la banda de 5 GHz. En la banda de 2,4 podremos conseguir hasta 1148 Mbps y en la banda de 5 GHz hasta 4804 Mbps. Y por supuesto, el firmware Asus WRT nos permite, sin ningún tipo de problema, conectar dispositivos antiguos. Es decir, si nosotros tenemos un cliente con Wi-Fi AC o Wi-Fi N, vamos a poder conectarlo sin ningún tipo de problema a este dispositivo. Por último, en la parte inferior encontramos el contenido del paquete, que básicamente incorpora el propio router RT-AX88U, el transformador de corriente, un cable de red Cat5e para conectarnos a velocidades gigabit y por supuesto la típica guía de instalación
instalación rápida. Una vez que ya conocemos las principales características de este nuevo router Asus RT AX88U, vamos a ver lo que hay en el interior de la caja. Lo primero que nos vamos a encontrar es un pequeño folleto que nos va a indicar que si tenemos una tarjeta Wi-Fi del fabricante Intel y tenemos algún tipo de problema a la hora de conectar esta tarjeta Intel con el router con el estándar Wi-Fi 6 o 802.11ax, lo que debemos hacer es actualizar la versión de los drivers en nuestro sistema operativo. Con la última versión de drivers, la 20.70.0 o posterior, se soluciona un problema que había con el estándar Wi-Fi AX cuando utilizamos una tarjeta que soporta solo Wi-Fi AC. Además, también incorpora un folleto sobre la tecnología WT-Fast del fabricante Asus y nos va a indicar los pasos que debemos seguir para no solo entrar en la administración del router, sino también para iniciar sesión en esta tecnología WT-Fast para acelerar todo el tema de los juegos online. Tal y como podéis ver, este nuevo router Asus RT AX88U está perfectamente protegido por un plástico protector, pero antes de hablar del propio router Asus RT AX88U, vamos a ver lo que hay en el interior de la caja. Lo primero que nos vamos a encontrar es el transformador de corriente y el cable de red justo debajo de este soporte. El conector de alimentación es el típico conector circular que el resto de equipos del fabricante Asus utiliza, y respecto a las características del transformador de corriente, es capaz de proporcionar una tensión de 19 voltios y una intensidad de 2,37 amperios, suficiente para alimentar tanto los componentes del propio router como también los dispositivos que conectemos a los dos puertos USB 3.0 que incorpora, como por ejemplo discos duros externos. Además, también incorpora el típico cable de red con 4 pares de hilos de categoría Cat5e que nos va a permitir conectarnos a una velocidad de 1 gigabit por segundo. Por supuesto, incorpora las 4 antenas externas y duales con conector RP-SMA que posteriormente deberemos enroscar en los conectores RP-SMA del propio router. Tal y como podéis ver, es el típico conector que encontramos en todos los routers, tanto del fabricante Asus como de los otros fabricantes, ya que es un conector estándar. Además, en la parte inferior también encontramos todo el tema de la garantía de este router Asus RT AX88U y, por supuesto, la guía de instalación rápida en diferentes idiomas. Un detalle muy importante es que entre los idiomas que incorpora esta guía de instalación rápida está el español, por lo tanto, no vamos a tener ningún tipo de problema a la hora de configurar el router siguiendo las instrucciones de esta guía de instalación rápida, que también nos va a indicar cómo debemos acceder al firmware a través de la interfaz gráfica de usuario de este equipo. Una vez que ya conocemos todos y cada uno de los accesorios de este router Asus RT AX88U, vamos a extraer este router del plástico que incorpora para protegerlo y, por supuesto, vamos a montar las 4 antenas externas duales que nos va a permitir proporcionar en nuestro hogar una grandísima cobertura y, lo más importante, una muy buena velocidad inalámbrica gracias al nuevo estándar Wi-Fi AX, o también conocido como Wi-Fi 6. Tal y como podéis ver, enroscar las antenas es muy fácil, simplemente tenemos que seleccionar una de las 4 antenas externas duales y conectarlas en los diferentes conectores RP-SMA macho que incorpora el propio router Asus RT AX88U. Mientras enroscamos las otras 2 antenas, debemos recordar que este router es compatible con Asus iMesh, por lo tanto, si compramos otra unidad como esta o otro router del fabricante Asus que soporte Asus iMesh, vamos a poder crear en nuestro hogar una completa red Wi-Fi mallada de alto rendimiento y que vamos a tener además la tecnología de roaming Wi-Fi para pasar de un nodo mesh a otro nodo mesh de manera completamente transparente y sin corte en la conexión. Una vez que hemos colocado las 4 antenas externas, tal y como podéis ver, queda realmente elegante este router Asus RT AX88U. En la parte frontal encontramos la típica rejilla de ventilación, también encontramos todos y cada uno de los LEDs de estado, como el LED de encendido, el LED de estado de la banda de 5 GHz, la banda de 2,4 GHz, el LED de estado de internet, la LAN y los 2 puertos USB 3.0 y también el LED de estado del WPS del router.
En la parte frontal de este Asus RT AX88U encontramos el puerto USB 3.0 frontal, cubierto perfectamente por una tapa que es exactamente igual que en el Asus RT AC88U. También encontramos un botón de Wi-Fi para encender y apagar la red inalámbrica y por supuesto un botón de LEDs para apagar o encender todos y cada uno de los LEDs de estado de este equipo. En la parte derecha no encontramos ningún botón ni conector, únicamente el RP SMA y también una pequeña rejilla de ventilación, y lo mismo ocurre con la parte izquierda. Encontramos una pequeña rejilla de ventilación y el conector RP SMA del equipo para conectar la antena. Es en la parte trasera donde están todas y cada una de las conexiones. En la parte izquierda encontramos el puerto USB 3.0 trasero y también el puerto Gigabit Ethernet para la WAN de Internet, con soporte para VLANs y también con Movistar Triple VLAN. De esta manera vamos a poder exprimir todos y cada uno de los servicios del operador azul. También encontramos en la parte central los 8 puertos Gigabit Ethernet para la LAN. Además, el firmware Asus WRT nos permite configurar Link Aggregation. Por último, en la parte derecha encontramos el botón WPS, el botón de reset del equipo para restaurarlo a valores de fábrica, el conector de alimentación y, por supuesto, el botón de encendido y apagado de este router Asus RT AX88U. Por último, en la parte inferior encontramos una rejilla de ventilación para evacuar el aire caliente de su interior, y en la parte superior encontramos el modelo exacto del equipo, el Asus RT AX88U, la clase de Wi-Fi que es el AX6000, así como el usuario y contraseña por defecto para acceder a la administración de este router, que simplemente con poner router.asus.com en el navegador accederemos a su firmware vía web. Además, también encontramos una pequeña pegatina con la versión del firmware por defecto, el número PIN por defecto, así como la dirección MAC de este equipo y las 2 redes Wi-Fi que genera automáticamente. Y hasta aquí hemos llegado con este videoanálisis del router Asus RT-AX88U, el primer router con el estándar Wi-Fi 6 o también conocido como Wi-Fi AX, que nos llega al laboratorio de pruebas de Redstone. Próximamente os vamos a ofrecer un completo análisis donde podréis ver en detalle todas las características técnicas de este nuevo router y por supuesto el rendimiento real que hemos obtenido en las pruebas. Debido a que no tenemos ninguna tarjeta Wi-Fi cliente con el estándar Wi-Fi 6 o Wi-Fi AX, vamos a utilizar 2 routers exactamente iguales, RT-AX88U, para comprobar el enlace troncal cuál es la velocidad real que vamos a obtener. A día de hoy, en octubre de 2018, no existe ninguna tarjeta Wi-Fi del fabricante Asus ni tampoco de otros fabricantes que incorpore la tecnología Wi-Fi 6. Únicamente están lanzando los routers para posteriormente lanzar los diferentes dispositivos como repetidores Wi-Fi con el Wi-Fi 6 y también las tarjetas Wi-Fi con el Wi-Fi 6 o Wi-Fi AX. Os esperamos en redstone.net.